Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Tejedores de un Distrito Mejor, el programa donde conversamos con personas destacadas de Carlos Tejedor y las distintas localidades del distrito. Por ahora nos estamos enfocando casi exclusivamente en políticos, pero bueno, en futuros programas vamos a ir dialogando con personas que se han destacado en otros ámbitos que quizás no tienen que ver necesariamente con lo político. Pero antes de avanzar, quiero agradecerles a Oscar Sánchez, a Gustavo García y también a Mario Roldán, porque bueno, cada uno de ellos nos han acercado unas tazas que habíamos pedido acá cuando estuvo Oscar, que son las tazas, las famosas tazas, que incluso forman parte de la tapa de un libro donde aparece el tejedorense Emilio Monzó diciendo reivindico la rosca, y otra de las tazas que dice tenían razón. Pero estas tazas tienen una particularidad muy especial. Escrito en celeste dicen Gobernador 2023. Eso dicen estas tazas, así que no creo que estas mismas tazas estén en otro lado. También agradecerles porque bueno, nos han enviado un lapicero, una bandejita muy linda, así que bueno, por un lado agradecerle a Mario Roldán que hace aproximadamente 15, 20 días me entregó una de las tazas, y agradecerle bueno, a Oscar y su grupo y a Gustavo que nos han acercado estas tazas. Hecho y pasando este momento que me siento casi como Mirta Legrand, digamos, ¿no? Porque no, Mirta Legrand, sí, Mirta Legrand y Susana, ¿viste? Se sentaban en su escritorio y agradecían los regalos. Estas van a ser las tazas oficiales del programa, salvo que venga alguien y diga, no, no quiero esas, o que alguien nos quiera traer otras tazas. Digo, en la compu también tenemos el sticker que en algún momento nos dio Lisandro Hernández, así que vamos armando la escenografía con lo que ustedes nos van trayendo. Sin más preámbulos entonces, pasamos a la primera entrevistada que tenemos, que es nada más ni nada menos que Nancy Murno. Nancy, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, y nosotros hemos como acostumbrado a no presentar a nuestro invitado, no decirle quién es, y empezar por esta pregunta que resulta como un poco tonta, si se quiere, pero Nancy, ¿quién es Nancy? Bueno, es una amplia pregunta. Calculo que no me invitaste acá porque soy mamá. Me considero en primer lugar una mamá, a eso me he dedicado gran parte de mi vida. Soy una trabajadora, una persona común, sencilla, de la calle, con una instrucción media, que se ha enamorado de los medios de comunicación en algún momento y ha hecho un caminito. Creo que por eso es que, supongo, por eso me has invitado. ¿Por qué me has invitado? No puedo evitar hacer la pregunta. Acá venís a contestarla. Digo, Dijiste políticos recién. y pues a esta altura sos una política. O alguien relacionado, ligada Bueno, a la política. sí, Digo, no, sí, bueno, política. también estuvo Chacha Iglesias, que formalmente no es un político. Digo, la idea del programa es hablar con personas destacadas, de tejedor, digo, y que, a ver, y que sobre todo que quieren un tejedor mejor, digo, podemos discutir mucho qué es un tejedor, pero personas que se destacan, que ponen el hombro, digamos, ¿no? Tenemos Bueno, gracias. algunos personajes especiales, y bueno, dijimos, bueno, Nancy sin duda es una de ellas, y recién hablaba de Oscar, y pasó lo mismo un poco cuando vino Carrera, pasó un poco lo mismo también cuando vino Luis Garay, que contaron un poquito de su vida, a ver qué habían sido antes de estar desempeñando la función. Digo, vos hoy, digamos, públicamente, digamos, además de ser madre, digo, pero sos la directora de la radio. Ahora, en estos tres casos que te mencioné recién, también conversamos mucho sobre qué habían sido antes de ser lo que eran. Digo, ¿de qué trabajaste? ¿Qué otros trabajos tuvo Nancy antes de ser directora de la radio? ¿O por Desde, dónde anduviste? A ver, ¿qué? ¿Dentro de los medios de comunicación No, o...? no, por general, digo, no sé, nos sorprendimos sabiendo que Irigaray, por ejemplo, había trabajado en la noche en boliche siendo disjockey y barman. Ricardo Carrera vendiendo telgopor, por decirlo de alguna manera. Oscar Sánchez, que, bueno, anduvo como por 10 universidades, por una manera de decirlo. No sé, ¿qué puedes contarnos sobre tus trabajos anteriores, digamos? Bueno, trabajo desde muy chiquitita, desde los 8 años. 8 años mi primer trabajo como niñera. Después, a los 12 años, trabajé en el Tano y en el Organito con mi abuela En tejedor. Tana, sí, con mi abuela Tana, que ella era la cocinera, así que a mí me llevaban como auxiliar, me hacían lavar los platos o preparar algún plato, ese tipo de cosas. Trabajé en tu casa, fui tu niñera, quiero que la gente lo sepa. Fui tu niñera desde el Sí. momento en el que nació hasta que tuvo 3 años. Hay una anécdota que mi mamá siempre contaba, que casi me ahoga, no sabemos si fue una premonición de algo que iba a querer hacer en el futuro, pero... Mentira, pero bueno, sí, es verdad que fui tu niñera, trabajaba en la casa de tu mamá. Después a los 18 años me fui a estudiar a La Plata medicina.
A los 22 me volví a Tejedor para tener a mi hija Sofía y para criarla acá. En aquel momento hubiera tenido la posibilidad de seguir estudiando, pero tenía que dejarle la nena a mamá y no tuve corazón para hacerlo, no me animé a hacerlo. Siempre cuento que me tocó esta historia casi al unísono con Virginia Monzó. Ella quedó embarazada de Belén, estaba estudiando una carrera en Buenos Aires y ella sí tuvo la valentía de dejar a Belén con Gema. Y siempre que nos encontramos recordamos ese episodio. Y nuestras hijas también cuentan esto mismo. Se encuentran y sin pensar que casi al mismo tiempo, nuestras madres, que somos amigas de la infancia, con Virginia. Después de eso, acá trabajé cobrando recibos, Ya habiendo nacido cosas. Sofía. Cuando tenía 3 años me fui a Buenos Aires, a Morón específicamente, y trabajé de promotora de eventos durante un buen tiempo. Fui encargada de personal en una cadena de restaurante de allí de... O sea, tipo jefa. Sí, también. Camarera antes. ¿Y ahí cuántas personas tuviste a cargo? 52. 52 personas que vos Sí. dirigías, entre comillas, Sí. o como coordinabas, por decirlo de alguna manera. Exacto, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Digo, porque ¿volviste a tener alguna vez tantas personas a cargo? No, tantas personas no. Fue paulatino, porque yo empecé en el lugar como camarera, buscando ganarme la vida para criar a Sofi, y era un lugar donde se ganaba muy buen dinero porque eran muy buenas las propinas. Eran las parrillas y restaurantes que se decía en algún momento eran de Diego Maradona y en realidad no, eran muy amigos de los dueños. Entonces había mucha gente, inclusive muchos famosos, había muy buenas propinas. Esa fue una época de vacas gordas. Y bueno, ahí estuve. ¿Lo viste a Maradona alguna vez? Sí, sí, él fue a comer varias veces ahí. Coquito Villafañe, que ya falleció, era el encargado de relaciones públicas del lugar, el suegro de Maradona. Y bueno, ahí fue varias veces, inclusive, no sé si recuerdan, cuando la selección de Armenia estuvo aquí en Argentina. Ahí se hacían las... En medio de la adversidad. Parrilla, restaurante muy grande, con pileta, barra, un lugar muy grande. Y después de eso tuve un negocio. En Morón. Sí, una remisera. Venía el resto del club Huracán. Una remisera. Ya era coordinadora, volanteaba, manejaba. Como cuando uno tiene un negocio que hace todo, cuando uno es dueño hace todo. Todo. ¿Manejar también, o sea que también fuiste remisera? Sí, hacía de todo un poco. Con mi fallecido esposo, pareja. Y ahí estuve hasta que me vine, nacieron mis hijos en el medio, todo esto así, hasta que empecé a trabajar en una empresa que tenía locales en los shoppings de Buenos Aires, Abasto, Alto Palermo, y hacíamos también exposiciones, Feria del Libro, Costa Salguero. Ahí trabajé hasta que me vine a Tejedor nuevamente, cuando el papá de los nenes y yo nos separamos un tiempo, vuelvo a Tejedor, y ahí es cuando yo conozco los medios de comunicación. Me vengo a Tejedor con trabajo. ¿El trabajo con quién? Con Mirta Esgalipa, que era mi amiga con anterioridad. Ella empezaba televisión en aquel momento y me dijo, empezás a hacer cámaras. Yo no tenía ni idea de lo que desde atrás. Y nuestro primer trabajo fue el centenario de la escuela número 1. Emilio Monzó, intendente. Sí. Centenario de la escuela número 1, con una gran fiesta en la calle, ¿se acuerdan? Y Marcela Morelo en el escenario central, que se puso en la calle Rivadavia, ahora Gema Gardiner, a mitad de calle. Bueno, ese fue mi primer trabajo, con un montón de anécdotas. Porque Alguna, yo estaba filmando y en algún momento un desconocido absoluto para mí se acerca y me dice, le tenés que sacar la tapita a la cámara para filmar. El desconocido era Juan Ipaceros. A veces nos acordamos de esas cosas. Sí, bueno, así empezamos. Viste que hay peores. Totalmente.
Me había dicho Mirta, nunca cortes, nunca cortes. Si te cansás, bajá. Bajá, pero no cortes porque después insertamos imágenes, nos interesan los discursos. Resulta ser que No quedó nada, te mató. quien iba a insertar las imágenes era Francisco, que estaba aprendiendo, nunca aprendió, así que el primer programa salió el traste de Juan y Paceros en varias oportunidades, el asfalto, porque la idea era no cortar el discurso de Emilio en aquel momento y de quienes estaban haciendo los discursos. Los discursos. Ese fue el primer programa, entonces. O sea, tu primera experiencia con los Sí. medios. ¿Y cómo es que decidís entonces saltar y estar adelante? Adelante. Adelante, digo, adelante el micrófono, que la gente te escuche a vos, no simplemente que lo que suceda sea que vos filmás, digamos, que no aparecías en cámara. ¿O ya llegás a aparecer en cámara con Mirta? Sí, llegó a aparecer con ella y no aparecí más porque no me gusta el adelante. No me gusta mucho la cámara. Me gustaba mucho más lo que pasaba atrás de cámara, la filmación, la producción y las entrevistas en tanto y en cuanto no me tomaran a mí. No me gustaba demasiado eso. No me gusta demasiado esto. ¿La está enfocando esta? ¿Tenemos 3 cámaras? Ah, no, tenemos 2. Bueno. Y bueno, y de a poco fue evolucionando la cosa, me fui animando a hacer preguntas. Ajá. Y hasta que un día Mirta me largó, me dijo, bueno, empezás a hacer las entrevistas vos, hacía cámara, entrevista, producción, todo, lo que se hace en el interior, ¿no? Sí, sí, Ella sí. tenía un programa regional, estaba muy abocada a eso y a mí me dejó con el programa de acá, hasta que un día decidió levantarlo por cuestiones económicas, ¿no? Porque el campo económico no era demasiado... Pero Mirta que creo que se va en un momento, cuando ella se va. Se va, pero yo sigo con el programa de acá. Mirta deja de ser la directora, se va a vivir a México. Vos seguís filmando, haciendo todo. Exacto. Ajá. Luego, cuando ella decide levantar el programa de acá, porque no le rendía económicamente, y sigue con la brújula regional, yo quedo embarazada de Benicio en esa época, así que la idea de ella era llevarme a la región y que esté a cargo de las notas de América, de Villegas. Yo no podía hacer eso, así que ahí es cuando me divorcio de la televisión. Pero sin embargo, llegás a la radio. Llego a la radio... O pasa un tiempo en el medio. Sí, pasa un tiempito, pero llego a la radio sin habérmelo propuesto, para serte totalmente franca. No, un día aparece Tato Varela en mi casa y me dice, Nancy, hay una posibilidad de que hagas radio en lo de Busto. ¿Te gustaría? ¿Qué sé yo? Así me quedé, no sabía qué decir. Era una asignatura pendiente. Me refiero a conocer de qué se trataba la radio. Todo el mundo hablaba también de la radio, esa relación espontánea que tiene con la gente, totalmente diferente a la televisión y a la frialdad de la televisión. Bueno, así que bueno, hablamos con la familia Busto y empezamos con esto de la radio y realmente tengo que decir que es un amor. La radio es un gran amor. Y creo que de los medios de comunicación es el que más me gusta, por no decir el que me gusta. ¿Y cómo viviste vos esto que empezó como un programa tranqui, digamos, y en un momento llegó a crecer mucho en audiencia y llegó a crecer mucho también, pero más que nada por ahí puedo estar confundido, pero por cierto abordaje político de ciertos temas que no se hablaban en otros lados, digamos? ¿Cómo viviste vos eso de empezar con de no hacer radio, de repente, no sé si llegar a ser el programa más escuchado, pero digamos, si se quiere hacerle sombra o estar ahí, ¿cómo lo fuiste viviendo, ese crecimiento? Fue paulatino y fue una necesidad del momento, creo que de la ciudad, porque no había, eran otras épocas también. Hoy hay más alternativas, a lo mejor hay más, inclusive hay más medios y hay más gente que se anime a abordar temas que a veces son complicados. En aquel momento no había. Estaba Tejedor Noticias, por favor. Sí, desde la radio, sí, se entiende, sí, ¿no? Sí. Desde la radio no, pero los medios que había, algunos no se ocupaban de lo político y otros eran totalmente afín al gobierno de turno. Así que por ese lado, pero no fue una cosa pensada, no fue una estrategia, bueno, voy por este lado porque no hay nada por este lado, entonces hago mi terreno. No fue pensado, se fue dando. ¿Y cuánto tuvo que ver o cuánto te ayudó la experiencia que habías tenido con Mirta? Lo general de lo que tiene que ver con medios de comunicación, lo que yo sé me lo enseñó ella.
la manera de hacer producción, la manera de abordar algunas cosas, la manera de preguntar. Obviamente que uno va haciendo su propio caminito y va eligiendo sus propias cosas y entiendo que también conociendo o descubriendo el estilo propio. Pero Mirta fue, aparte de, es mi gran amiga, es una persona que hay algunas cosas que dejó grabadas con respecto a este trabajo. ¿Cuáles? Chequear las fuentes, jamás hablar por, guiarse por rumores. Obviamente hay muchas cosas que me enseñó que yo no las practico y seguramente me escuche y me decir sí, mala alumna, el no tutear a los entrevistados, el anunciar, el presentar la nota y el cerrar la nota con, estuvimos hablando con Matías Veloso, director de Tejedor Noticias, bueno, pero sobre todas las cosas hacer muy seria con la información que se maneja. Siempre habló del poder que tiene el micrófono, sea en la tele, sea en la radio, la influencia que ejercemos los medios de comunicación en las personas que escuchan y la gran herramienta que es para liberar, para despertar conciencias. Entonces, sobre eso siempre fue muy asertiva en cuanto a lo que me decía. Ahora, volviendo a este programa, digo que es el mismo nombre que tiene hoy el programa en Radio Municipal, Andando. Sí. Siempre hubo varios tipos de comentarios relacionados con que, bueno, este programa lo bancaba Monzó, lo bancaba Molina, lo bancaba Sánchez, que pasabas a buscar un sobre por determinado lugar. Sí. ¿Qué hay de cierto en eso? Mentiras absolutas, absolutas todas. Yo entiendo que son las reglas del juego. Hoy casualmente tenía una nota en la radio con Pablo Batista y fuera del aire, estuvimos hablando un par de cosas sobre esa época en particular. Son las reglas del juego. Creo que cuando abordás temas que a cierto grupo de gente o sector incomoda, posiblemente la respuesta puede venir de varias maneras. Una de ellas, por ejemplo, es sembrando mentiras, tratando de atacar la credibilidad de quien en este caso era quien entrevistaba o quien hacía notas en esta radio. Entendí que eran las reglas del juego, pero a mí me hizo sufrir mucho eso. Me molestaba mucho encontrarme con personas que, algunos no me decían nada, pero había gente que se animaba a preguntarme, ¿es verdad que Emilio te banca? ¿Es verdad que Emilio te pasa un sobre para que vos seas incisiva con el gobierno de Giannini y que apoyes a...? ¿Es verdad que...? Bueno, jamás Emilio Monzó a mí me pasó ni siquiera una publicidad. Yo jamás tuve publicidad ni de Oscar Sánchez, ni de Emilio Monzó. Yo lo hacía porque creía que era correcto que todos tuvieran la posibilidad de hablar en un medio de comunicación. Y desde ese lugar era que defendía mi postura. Obviamente que calculo, muchos temas se trataron en ese momento que incomodaron al gobierno de Giannini y a sus funcionarios, y tal vez una estrategia fue tratar de restarme credibilidad diciendo este tipo de cosas. ¿Te pasó dinero? ¿No te pasó dinero? Y en el día a día, como digo, a ver, eso es una época que, entre comillas, no sé si decirle, padecimos juntos, digo, un tiempo en el cual, porque uno contaba y decía ciertas cosas que en otros lugares no se escuchaba, digo, no sé, yo la verdad que lo miro para atrás y digo, fue una época interesante hasta periodísticamente, pensándolo, sí. Pero ¿cómo fue tu relación en ese entonces con el gobierno de Giannini? Digo, ¿tenías publicidad? ¿Cómo era? ¿Por qué no tenías publicidad? No era proveedora del municipio. ¿Y por qué? Tendría publicidad del dueño de la radio, calculo. Yo no. ¿Pero y por qué vos no? ¿No que no quisiste? ¿No te quisieron dar? ¿No...? En ese aspecto siempre tuve una postura muy particular. Yo prefiero no deberle nada a nadie. Por eso nunca... ¿Y por qué le ibas a deber? Porque a veces consideran que si pagan una pauta tienen ciertos derechos. Todos sabemos en los medios de comunicación que no es así. Vos pagas una pauta que tiene que ver con publicidad, no con entrevistas y no con la editorial del programa. Pero hay gente que confunde esas cosas. Entonces yo en ese aspecto siempre he sido totalmente reacia a recibir plata de quien sea. De Giannini, de Monzó, de Sánchez, de quien sea. Las puertas están abiertas para todo el mundo, pero yo la plata me la gano de otra manera. Entonces así no le debes nada a nadie. No sé, ya que después la gente habla y dice lo que quiera, como en aquel momento sucedió. Pero
Lo cierto es que es así. ¿Y Prefiero la que sea relación así. con Giannini, con Batista, cómo fue en ese entonces? Y no era muy buena, claro. ¿En No qué era muy cosas? Digo, buena. para que la gente grafique a ver en esto de que no era muy buena. Bueno, era antipático para ellos someterse a algunas preguntas que les resultaban incómodas. Y, y si de ser ciertas, ellos eran unos sinvergüenzas corruptos, y si no son ciertas, yo era una mentirosa corrupta. O sea, no había medias tintas, no había en el medio cosas. Así que la gente interpretaba lo que quería ahí. Bueno, por ese motivo es que no somos muy amigos. A ¿Con quién? decirte, Digo, porque Batista con Giannini no somos muy amigas por este tipo de cosas. No hace mucho tiempo, a través de la radio municipal, en una entrevista, ella en una conferencia de prensa empezó a hablar mal de Radio Municipal, de que la gente había perdido un medio de comunicación y demás, porque era netamente oficialista. Yo tuve la posibilidad de entrevistarla luego de esa conferencia de prensa. Rocío Crespo en ese momento le dijo: nosotros te llamamos muchas veces, nunca quisiste muy bien, hablar. digo, entre paréntesis va a ser la futura directora de la Exacto. radio, ahora vamos a hablar, pero la verdad que con otras cosas que por ahí podemos hablar, pero digo, fue la que le dijo lo que había que decirle. Exactamente. O sea, la que le dijo que cuando uno agrede un medio, mucho más donde es el medio donde uno trabaja, Sí. que le diga, nosotros a vos te llamamos. Exacto. Y vos, digo, me parece que es bueno, y hasta qué bueno que Manecera le haya puesto, incluso diciéndole eso, creo. Exacto. Bueno, tuve la posibilidad de entrevistarla después y de volverle a mencionar lo que dijo. Y yo dije al aire: usted está mintiendo, porque nosotros la hemos llamado muchísimas veces cada vez que surge un tema. El tema es que no eligen el medio para ir. Y es totalmente respetable, yo no tomo como algo personal, entiendo que son las reglas del juego y que ellos tienen derecho a ir al medio que quieran. No ataco al medio al que van y tampoco me siento mal porque no vienen al mío, pero sí tengo que decir que son invitados, porque la gente también se pregunta, ¿por qué Raúl Sala vino en estos últimos 4 meses 10 veces y María Celia Giannini no vino nunca? Yo tengo que decirle a la gente que fue invitada ella, que fueron invitados sus funcionarios o sus futuros funcionarios, sus compañeros de campaña, lo tengo que decir. Y no puedo permitir que ella diga que el lugar es netamente oficialista. Yo soy oficialista, yo siempre hago este comentario. Yo soy oficialista, yo soy funcionaria de Sala, yo soy leal a Sala, por una decisión propia, porque jamás me pidió lealtad. Yo caminé la calle ahora en octubre por una decisión propia, jamás me pidió, ni me bajó línea, ni me coartó la libertad de expresión, jamás. Fue una decisión personal. Ahora, volviendo a esta época, cuando vos estabas se me fue hasta el nombre de la radio digital. Sí. Cuando estabas en ese momento en esa radio, ¿qué eras? Vos ahora estás siendo ciudadana oficialista. ¿Qué eras en ese entonces? Una trabajadora de los medios, una entrevistadora. No tenía una postura, nunca tuve una postura definida política. Yo he votado desde el año 88 hasta hoy de maneras tan dispares. Algunas veces acerté, otras veces no, pero jamás voto a un partido político. Siempre analizo a la persona y veo qué es lo que me provoca. Hoy sí, pero a ver, hoy sí, soy funcionaria de Sala. O sea, sí, es un medio de comunicación y alguien puede decir, es un medio de comunicación, es la radio pública, pero yo soy funcionaria de Sala. A mí me convoca Sala para el medio de comunicación. Yo tengo que bregar para que el medio de comunicación sea plural, para que tenga las puertas abiertas para todo el mundo. Nadie me puede decir a mí qué es lo que yo puedo decir y lo que yo pienso. Si no lo dice Sala, que es el intendente, que es quien me puso, si jamás me dijo vos tenés que decir tal cosa o tal otra, no invites a tal, no hables con tal, no digas tal cosa, he dicho cosas que hasta ellos mismos se han sentido molestos en más de una oportunidad por preguntas que se hacen. Jamás toleré que dijeran esto lo puedes decir, esto no. Por eso sé que yo no puedo trabajar hay algunas personas para las que no puedo trabajar. Ahora, ¿por qué crees, que el éxito que tuvo ese programa en radio digital no se trasladó a la radio municipal? Yo creo que es muy simple, es muy simple. En aquel momento se atacaba al gobierno de turno, en aquel momento, ¿no? Y cuando sos
no sé si te ha pasado, ¿vos no has estado alguna vez en el Estado como medio de comunicación? Bueno, es totalmente distinto. Sos la misma persona, tenés la misma manera de manejarte, de pensar, tenés... Sin embargo, cuando estás en el Estado, cuando estás en un medio público, es diferente. La gente te mira de otra manera. Todos los dedos apuntan a vos, de un lado y del otro, propios y ajenos. Si defendés demasiado, si hablas demasiado de la gestión, sos oficialista. Si atacás demasiado a la gestión, sos el enemigo para la gestión. Si atacás a la oposición, porque sos oficialista, porque te pagan un sueldo, por eso lo haces. O sea, es muy complejo, muy complejo. Bueno. Ahora, ¿por qué es que el programa ese, digo, de un día al otro vos dijiste, bueno, que no te daban más el espacio? ¿Qué es lo que realmente pasó? Y me revocaron el espacio. ¿Pero cómo fue? ¿Te avisaron, tenés 3 días? ¿Cómo Mira, fue no eso? recuerdo bien, Mati, no sé si vos te acordás. No. Me hiciste una nota en Sí, aquel sí, momento, pero no recuerdo con cuánto tiempo, pero me dijeron que no tenía más espacio. Me dieron algunas excusas en su momento. ¿Cuáles? Como que iban a poner otra radio, pusieron por un tiempito otra radio, pero en menos que Canto un Gallo ya había otra persona ocupando el mismo espacio, el mismo horario inclusive, con otro tipo de acuerdo. Bueno, y después se empezaron a tejer varias hipótesis, algunas que tenían que ver con la política, que tenían que ver con la necesidad del gobierno de María Celia de aquel momento de callarme. Algunas hipótesis tenían que ver con eso. Supuestamente también el dueño de la radio en aquel momento tenía algunos problemas respecto a la editorial que yo elegía y a las notas que yo hacía. Así que, bueno, me quedé sin trabajo, así, literalmente, por este tipo de cuestiones. No tiene que ver con otra cosa más que cómo era, por las cosas que yo decía en el programa. Porque inclusive económicamente la radio le rendía muy bien, yo tenía muchas publicidades, le rendía muy bien a la radio. Pero entonces, vos, o sea, lo acabas de decir, digamos, el programa lo sacaron por el contenido del programa. Yo estoy... No, o sea, la política intervino, tuvo que ver algo político. Yo no puedo decir el 100% de seguridad con respecto a esto porque yo no estuve nunca, a mí nadie me dijo, a vos te saco por esta cosa. Inclusive en ese momento el dueño de la radio me dijo, si en algún momento vuelvo a poner otro programa, a la primera que voy a llamar va a ser a vos. Nos despedimos bien. Después con el tiempo me di cuenta de que había cosas que no habían pasado y empezaron a correr versiones y yo pude chequear algo referido a esto, pero bueno, obviamente es mi palabra contra la de las otras personas. De todas maneras ya está, es una etapa cerrada, yo entiendo que cada cual toma sus decisiones, la gente toma sus decisiones, son medios privados y tienen todo el derecho del mundo de elegir a las personas que quieren tener en su radio y bueno, esa fue la decisión de ese momento. ¿Y ahí qué hiciste, digamos, porque te quedaste sin trabajo? Me quedé sin trabajo, pedimos un crédito con mi pareja, el papá de Benicio, y pusimos un negocio de un almacén. ¿Y cómo llega el ofrecimiento para estar a cargo de Radio Municipal? Llega de un momento para otro y totalmente inesperada. Mi reacción fue de sorpresa absoluta porque, vuelvo a repetir, nunca había hecho campaña y a Sala lo conocía de haberlo entrevistado un par de veces en Radio Digital cuando él era candidato a concejal, creo, en aquel momento. 2013. Y nada más, no tenía la más mínima idea de lo que habían hecho, ni había tenido nada que ver en la campaña, ni siquiera ya, ni siquiera desde el medio de comunicación, porque ya no estaba. Y nada, se acercó Molina en aquel momento a proponérmelo. Yo tenía muchas dudas, le dije que no en principio, me pidió por favor que lo piense. Habré estado un par de semanas pensándolo, debatiendo con mis hijos, ellos consideran que era una oportunidad. A mí el medio oficial nunca me atrajo, pero bueno, entendí que era una posibilidad, era una nueva oportunidad, era una experiencia para vivir, que aunque sea, no sé, por 4 años como mucho, si es que
no pasaba lo que pasó. Si no te pasa lo que te pasó, me había pasado anteriormente, pero acepté la propuesta con la condición de que me dieran libertad y pluralidad. Y a eso se comprometió Sala y bueno, y puedo decir que en estos 4 años jamás, o sea, si hubo cosas acertadas, fueron acertadas por mí. Y si y hubo errores, los errores fueron míos también. Absolutamente. Nunca jamás tuve algún tipo de mínima influencia de parte de... Ahora, y los que te dicen, digo, que no fuiste tan inquisidor. No estoy haciendo campaña, por favor, no es por el sobrecito que me pasan. Nancy, en este programa en el que hacías Radio Gitamucho decían, bueno, que eras muy inquisidora, por decirlo de alguna manera. Cualquier comentario que había vos te encargabas de averiguar y chequearlo. ¿Esto pasó igual en Radio Municipal? Sí, pero no hacia el oficialismo, porque yo tenía conocimiento absoluto de lo que pasaba en el oficialismo. Y los otros ya no eran gobierno. Sí, quizás ya pasó no eran gobierno. Algo, digo, por ahí. Sí, tuvimos algunas notas y fueron bravas, y después ya no quisieron ir más. ¿Quiénes? María Celia y No, tuviste suerte de que te volvió a dar una nota. A mí hace 5 años que no. Sí, y después no quisieron ir más, pero ya no son gobierno. Sí, o sea, igual se podía atacar sobre cosas que habían hecho anteriormente, pero siempre la misma historia. Pero digo, tomar cuestiones que hacía mal el actual gobierno. Más allá que vos eras funcionaria, te podías hacer eco de lo que veías que hacías mal o no. Sí, bueno, se preguntaba al aire eso, daban sus respuestas y... Que hay una diferencia que es importante, digo, en esa época cuando vos estabas en Radio Digital, digo, cuando Tejedor Noticias también estaba, era muy difícil, digo, vos había un comentario de que había una planta que se había caído y llamaba a todos los funcionarios y nadie te sabía decir, primero si te contestaban o no te daban una respuesta. La mayoría no contestaba, que digo, espero que sea algo que hayan aprendido para ahora, porque digo, nunca, hay notas que no tenías la voz, no sabías qué pasaba. Cuando lo de las plantas, por ejemplo, nadie habló. Las famosas plantas de marihuana. El tema es que nunca nadie salió a decir nada. Entonces, si de la otra parte vos preguntás, o sea, no es que no te atendían para darte una entrevista, no te atendían para hablar en off. En ese sentido, Pablo Batista en algún momento hablaba, contestaba, hasta por ahí nomás, pero era lo único. El único. Bueno, en algún momento, después de una conferencia de prensa, vos y yo quisimos abordarla a María Celia por el tema de las plantitas y ella nos dijo, literalmente, no molesten más con el tema, son 2 o 3 plantitas nada más. Sí. Quedó eso grabado en mi retina. Con el tema del oficialismo, al tener el teléfono de todo el mundo, vos te enterás de que, no sé, en la esquina hay una zanja que hace 3 meses que tiene un agujero así. Sí. Vos tenés la oportunidad de hablar con los funcionarios, de preguntar de cómo es el asunto y de inclusive de corregir cuando estás dentro de la función. Cuando estás fuera y necesitas respuestas y no te las quieren dar, ahí es cuando viene la parte la parte en la que vos o decís, señora, ¿qué pasó con esto? Y te salta para otro lado y vos te quedás con esa respuesta, o seguís preguntando y preguntando hasta obtener una respuesta. Esa es la diferencia de estar desde adentro a estar afuera. ¿Cómo fue la transición en ese momento cuando vos asumiste la radio? Y nada, aparecí un día y dije, hola. ¿Sola? Soy sola. Sola, sí. No hubo alguien que me presentara. Y hoy, por ejemplo, lo que veo es que hay gente que va a presentar a los que presentan las áreas al funcionario que va a suceder al que está hoy. Por ejemplo, ayer fue Lisandro Hernández y Cipriano Zavala a presentar a Rocío Crespo, mi compañera de trabajo, que va a ser la nueva directora a partir del 11 de diciembre. Y me parece bien, porque si bien en este caso es diferente, porque ella y yo tenemos una relación, un vínculo. Ella es contratada en la radio a partir de mi gestión y así que está buena, la transición se da en un clima total y absolutamente amistoso. Estoy muy contenta por ella y estoy convencida de que va a ser un excelente trabajo y que se merece absolutamente esta oportunidad. Ahora, ¿cómo es eso? Digo, para que la gente entienda y se pueda imaginar, digo, y vivenciarlo, digo, cuando es la transición, se juntan 2 personas, te está esperando Marita, cuando se juntan dos personas, digo, para hablar, como en este caso, ¿no? ¿En qué consiste la transición? ¿Qué es lo que hacen? Se cuenta
se charla sobre el personal que hay, cuál es el rol de cada uno, cuáles son los trabajos que hacen, qué horas si son subsidiados, si son contratados, si son planta permanente, si tienen horas extras, de qué proyectos hay, qué se hizo. Yo, por ejemplo, con ella hablo absolutamente de todo, cuáles fueron mis proyectos, las cosas que logré, las cosas que no logré. ¿Cuáles son? ¿Qué te hubiese gustado lograr? Y mira, yo del 100% de las cosas que me propuse logré el 30%. Así que me Pero queda bueno, un alguna montón. que decís, Un me montón. quedó esta. Todo tiene que ver con, la mayoría con lo económico. En la radio es una área que generalmente es relegada cuando hay otras urgencias y emergencias y más con la situación económica. Así que se hizo un proyecto que tiene plano de arquitecto inclusive para hacer la remodelación de la radio. Yo le entrego todo eso a ella por si a ella le interesa. Lo mismo que con los proyectos para las radios de los pueblos, que hay una sola en este momento y la idea era tener Cerey y Mote también. Bueno, solo se pudo con Curarú. Si ella lo quiere continuar, perfecto, lo veo genial. O sea, no se trata de nosotros, se trata del medio de comunicación. Sí. Nosotros pasamos, somos ave de paso. Entonces, ¿qué pasa? Digo, ella entró, como dijiste, digo, una convocatoria entró. Evidentemente van a necesitar, se respetan el mismo esquema que tenés vos, a otra periodista, a otra persona que esté hablando ahí. Si hacen la convocatoria, ¿te presentás? No. ¿Por qué? No para un medio oficial. Y si yo no soy, y si no tengo, no me siento representada por el... Pero vos vas a encargarte de ir a hacer preguntas, hacer lo que te diga la directora. Digo, como esta chica lo hizo. Digo, no es así, es un medio oficial. Es un medio oficial. Yo desconozco. Yo sé que Giannini estuvo 8 años siendo intendente del distrito y sé cómo se manejaba respecto al medio de comunicación. A no ser que haya habido un cambio drástico, fundamental, de 360 grados en su persona, que no discuto que puede llegar a ser, a lo mejor ella me sorprende y yo tengo que admitir un día y decirle, discúlpeme señora, usted tenía razón, usted cambió. Pero con respecto a la libertad de expresión en la radio, no es algo que abundaba, eso no existía en Radio Municipal, entonces no podría trabajar para alguien que no me siento representada en particular, porque vos... de alguna manera defendés la gestión desde la radio. ¿La defendés cómo? Promocionando lo que hacen, haciendo continuamente, hablando de cuáles son los actos que hacen, las obras que hacen, las convocatorias. Estás todo el tiempo difundiendo. Pero también le puedes dar la voz a los otros. Ojalá fuera así, ojalá suceda eso. Pero yo no trabajaría para María Celia Giannini. No me siento representada. O sea, si te hubiesen ofrecido seguir siendo la directora, hubieses dicho que no. No, claro que no. Ahora, igual ya era una decisión tomada no seguir, inclusive ganar a Raúl. ¿Y qué? Digo, en el caso de Rocío, digo, bueno, vos ya tenés la decisión tomada exactamente de no seguir. ¿No sentís como un poco de, digo, a ver, la tomé yo siendo oficialismo y ahora va a ser la directora, pero... No. Me gusta, me gusta y me siento orgullosa, porque, a ver, el trabajo se lo di yo, no se lo dio el anterior director, nosotros la descubrimos a Rocío, y Rocío hace mucho tiempo que está acá, podrían haberla descubierto, y no lo hicieron. Y aunque sé que su postura política, su opinión política es totalmente distinta a la mía, sin embargo... ¿Qué quiere decir que es totalmente distinta? Ella tiene otra ideología política, Rocío, totalmente diferente a la mía. ¿Pero cuál es la que tiene? ¿Qué ideología? Preguntáselo a ella. Pero tiene un currículum muy interesante, es una persona preparada y que si a la radio municipal hay que jerarquizarla, hay que empezar a hacerlo con profesionales, con gente que estudió en la universidad para este trabajo, no periodistas de la calle como yo. ¿Comprendés? Entonces, me siento orgullosa. Creo, está bien y está merecido. Es aparte de una buena periodista, es una gran persona, Rocío. Es buena gente. Bueno, ahí la han venido a buscar a Nancy, digo, tenía algún otro compromiso. Nancy, dos preguntas que me parece importante hacerte. El tema de la deuda del municipio, ¿tardó en tratarse en Radio Municipal ese tema? Digo, hubo un día que fue no sé quién fue, pero bueno, fue a la otra radio, habló, lo dijo... Y no se habló el otro día de ese tema en la radio municipal.
¿O sí se habló? Desconozco cuando no sigo qué es lo que se habla en las otras radios. Pero digo, en algún momento tiene que haber llegado algún mensaje, Sí, una pregunta del cuando tema. se llegó, cuando el tema surgió, se trató, se llamó a quien se tiene que llamar y se habló del tema. Como ese, todos los temas. Ahora, y esa publicación que apareció en Facebook, digo, en el Facebook de la radio, el oficial, sí. Una cosa que era Qué bueno partidaria, que era partidaria. Qué bueno que me lo preguntes. Yo pedí disculpas por esa publicidad, por ese flyer que era partidario notablemente. Yo no soy muy ducha con la tecnología y en mi celular soy administradora de la página de la radio, como los chicos de la radio también. Estaba cargando información en la página de la radio. Me llega ese flyer y yo me equivoco y lo subo a la página de la radio. Hasta ese día jamás había sucedido eso. Yo no mezclo mi Facebook personal con el Facebook de la radio. Por eso entiendo que mucha gente entendió que fue un error, porque no era algo que había sucedido en otra ocasión. Pido disculpas a alguien que me lo hizo ver. Me llega una notificación del comentario de un amigo de Facebook. Y ahí me quería matar cuando veo lo que pido disculpas, le mando un mensaje en privado, te pido disculpas, esto no suele suceder, no corresponde, no estoy de acuerdo con esto. Bueno, quedó. Pero obviamente, no importan las disculpas, eso sirvió después para pegarme, porque después también alguien comentó que era un error que en Radio Municipal se haya publicado sobre la convocatoria que hacían los vecinos autoconvocados respecto a la marcha del Sí se puede acá. Y yo nunca borré esa publicación porque para mí fue como todas las publicaciones que me piden que haga. Se convoca a la asamblea tal, se convoca a tal lugar, vino Kicillof a Tejedor, no solo tuvo amplia difusión en la página, sino también fue cubierto el evento en vivo, por la página de Facebook, o sea, lo mismo cuando vino Rossi, siempre, y he tenido gente que se ha enojado con eso, de mis propios. He tenido gente que ha hecho comentarios. No todo el mundo entiende qué es lo que tiene que hacer un medio de comunicación. Yo puedo pensar que no me gustan los paneles acústicos de Luciano, pero es un pensamiento mío y yo no puedo de ninguna manera negarme a asistir al lugar porque no me gustan los paneles. ¿Sí? Se cubre absolutamente todo, pero nadie mencionó qué bien la radio municipal cubriendo este evento, cuando esto no hubiera sucedido antes. No pasaba, de hecho se transmitían los cierres de campaña. La radio municipal ha tenido espacios plurales desde 2015 a la fecha, en plena campaña, en todo momento, y a todo el mundo se le ha dado la posibilidad de ir a hablar. Por eso a veces molesta cuando dicen, como me dijo alguien ayer, hiciste un búnker del oficialismo en la radio. Yo sé que hablan desde el enojo, hablan desde la bronca por algunos dichos, algunas preguntas, algunas cosas que sucedieron en el camino. Sé que hablan desde ese lugar, pero yo estoy totalmente tranquila, la conciencia más que tranquila. Mis comisiones son mías y a nadie le tengo que rendir cuenta de eso. Pero que la radio municipal tuvo las puertas abiertas para todo el mundo y en muchos casos históricamente para todo el mundo, porque no sucedió eso jamás. Cuando estaba Rivas no sucedía, cuando estaba Emilio también había ciertos problemitas con la libertad de expresión, y cuando estuvo Giannini, iban y no los dejaban solos adentro del... Cuando estuvo Giannini, yo recuerdo en haberlo mencionado en alguna oportunidad, Arturo quiso entrevistar a la gente de Proyecto Vecinal y tuvo que tener una charla fuerte con Giannini para que lo deje entrevistar, confiando en el criterio que iba a tener Arturo en ese momento para entrevistar a la oposición. Pero ¿qué pasó en ese momento ¿qué pasó? ¿Por qué Arturo dejó de estar en la radio? Porque si en un momento... no sé, se fue o lo fueron, es otro personaje para entrevistar a Arturo, pero hubo un tiempo en el cual no estuvo en la radio, pero sí estuvo como jefe de prensa. ¿Por qué dejó de estar? Él adujo problemas personales y que ya estaba cansado, que no quería. No fue un conflicto interno. No, conmigo no tuvo conflictos, siempre tuvo las puertas abiertas, inclusive hasta no hace mucho invitándolo constantemente si
sí quería volver a hacer Zoom. Son 19:49, con esto me voy a vender, le vamos a contar a la gente que el programa está grabado, porque no decir que no está grabado también es mentir, la están esperando a Nancy. Nancy, ¿qué vas a hacer ahora? No tengo idea. Es un momento de barajar y dar las cartas otra vez. Digo, varios momentos en tu historia te pasó esto de decir, Sí, bueno, sí. me quedé sin nada, tengo que empezar de vuelta. Sí, ya es un defecto mío. Le vamos a echar la culpa a los demás. Con preocupación, porque ya tengo 49 años y tengo hijos, y a la vez con mucha adrenalina. A mí este tipo de situaciones me llenan de expectativa. Es un buen momento para volver a empezar. Para mí todas las cosas son oportunidades. Soy una optimista ya patológica. Y nada, veré qué hago. Tengo muchas ganas de irme hace rato, ya que lo hemos hablado con vos, hace rato. Tengo ganas de irme, mis hijos están estudiando, los tres trabajando y estudiando en Buenos Aires y los extraño, me necesitan. Me queda uno solo acá chiquitito. Tengo ganas de irme. Y si no, me quedaré también, si no se da, porque no es algo fácil, no es algo sencillo, es algo complejo de poder armarlo. Me quedaré acá y pondré algo, haré algo. ¿Una radio? No cuento con los medios para poner un medio de comunicación. Los poquitos medios que puedo llegar a contar o pequeño crédito que puedo llegar a tener es para hacer algo que me permita subsistir económicamente. El medio de comunicación hay que darle mucho tiempo para que sea tu única entrada y que puedas vivir de eso. Así que no, pero nunca descarto la posibilidad de estar en algún medio teniendo un programa. Le pediré a Luciano hacer un programita. ¿Tiene Veloso? Bueno, acá queda al aire esto. Le pediré a Luciano. Yo te diría le que acá a la tarde ponerle 14 a 16. Vendría o un noticiero 19 a 20. Luciano, mirá que esto queda grabado, La nueva cara del noticiero. Mira que... Esto ¿Vos querés quedó seguir trabajando en registrado. el hospital, Luciano? ¿Por qué? No, pregunto, digo, si hubo otra radio donde estaba y se lo tuvieron que correr, digo... No entendí. No soy buena yo con estas deducciones. Después me escuchan, contás. esto va a quedar en Facebook y lo van a poder ver. Pero si te ofrece entonces volver a los medios, volverías, digo, Sí. en otro que no sea... Sí, oficial no. Raúl Sala, Molina, Sánchez, Monzó, quien sea, vuelve en 4 años ellos a ser gobierno y te ofrece ser director de la radio, ¿no? No, ya está. Las instituciones se nutren del cambio. Para mí esto tiene que ser así, 4 años, 6 años, no más que eso. Es muy positivo cuando viene gente nueva, con impronta, con nuevas ideas. Y es desgastante e ingrato. La función pública es ingrata. Nancy, vos sabés que, bueno, ayer fue le pusieron el nombre. Digo Sí. ayer, repito esto y que la gente lo sepa, que el programa está grabado, lo estamos grabando jueves, son las 7:52 de la tarde. Y ayer le pusieron, se aprobó que el Consejo Deliberante le puso el nombre de Gemma Gardiner de Monzó a la calle Rivadavia. Y a mí hubo algo que me contaste muchas veces y que no sé si lo has contado al aire, pero me parece que está bueno que te pido que lo recuerdes, el momento en el cual se produce la ruptura entre Emilio Monzó y María Celia Giannini, ¿no? Que vos me contaste algo que lo recuerdo, incluso lo puse en una nota y va a formar parte de un libro, que es cuando vos contás cómo lloraba Emilio Monzó en Cuenca, en Tres Algarrobos. No sé, contanos un poquito vos cómo fue, en qué contexto. Convocan a una conferencia de prensa, lo hace Sí. Emilio, después de un montón de rumores y de días donde no se sabía bien qué pasaba. Él rompe su relación con el kirchnerismo y pretendía, obviamente, que la que en aquel momento era intendente, gracias al apoyo de él, fue al dedo de él, y a su gente, Batista y todos los demás, lo apoyaran, lo siguieran. Ellos decidieron seguir en el kirchnerismo y darle la espalda. Él convoca a los medios para hacer el anuncio. Y era tal la amargura, la angustia, el dolor que sentía en aquel momento por esto que pasaba, que tuvimos que alargar el momento de la apertura de la conferencia de prensa. Al momento de salir, era una persona con los ojos totalmente inyectados en sangre, de tanto llorar, con mucha angustia. Inclusive se quebró en un par de oportunidades en aquella entrevista. Fue un momento duro, porque uno los ve
tan... la política no es para cualquiera. Es un ámbito y en muchas oportunidades está muy sucia, ¿no? Muy difícil, muy compleja. Y Emilio era un tipo curtido, con ya la piel gruesa. No tanto como la de ahora, como la piel que tiene ahora, pero y a verlo en ese estado fue duro. Y verlos a todos ayer nuevamente, todos ahí, todos unidos, todos algunos amigos nuevamente, digo, lo que hace el tiempo, capaz la evolución de las 10 personas, años. ¿no? 10 años. Lo que hace el tiempo, la evolución de las personas, las historias de vida que te van cambiando, a lo mejor te van poniendo en otro lugar, pero vos y yo ayer fuimos testigos de una caminata Está la foto. entre Monzó y Batista, desde la esquina de la municipalidad por la vereda de la calle Rivadavia hacia el lado de la calle Piranzola, los dos solitos, vaya a saber que estaban charlando, que en algún momento era impensado, porque Monzó los llamó traidores. No, incluso A Batista ellos. y Silva para él eran los cerebros porque no confiaban que María Celia tuviera esa capacidad, digo, lo ha dicho. Ahora, esa conferencia de prensa, la del llanto, es cuando él dice, para mí una frase que resume todo, que es transgredió todo, señor intendenta. Es esa conferencia de prensa. Sí. ¿Y cómo lo viste ahora, Emilio? Bien, lo vi bien. No pude hablar demasiado. No era un momento tampoco para hacer charlas personales porque estaba rodeado de gente. Me llamó la atención lo que dijo en la pequeña entrevista que le pude hacer y me quedé sin internet, así que se me cortó. Dice que es la primera vez desde que dejó de ser intendente que entraba al Palacio Municipal. No, pero ha vuelto, si se reunió con Sara en el municipio. Eso fue lo que dijo, que sentía ¿Ha sido nostalgia, el consejo? que era la primera vez que entraba después de que había dejado de ser intendente. Lo vi bien, viste que la tele, las fotos... Sí, lo envejece terriblemente. Sí, lo envejecen, lo ponen... Ahora, ¿y cómo Está fue bien. ahí? ¿Hubo un saludo con María Celia? Pregunto porque yo llegué tarde. Sí, entonces, se saludaron, sí. Se saludaron, Formal. totalmente, sí. Como debe ser. Sí, no, bueno, pero pregunto como después Batista se quedó, digo, lo hemos charlado en algún momento, que llamaba la atención verlo ahí. Bueno, como decís, son 9 años, no 10. Me quedé pensando... Hoy te recomiendo que la escuches a la nota que le hice a Perfecto. Pablo Batista en Radio Municipal. Bien, justo acabo de llegar. Se explayó bastante y acá está. Se explayó bastante y cuenta un poco la historia desde los inicios y por todo ese proceso que pasaron. Ahora, te hago la última pregunta, porque me vas a matar, porque son las 8. Vos me habías dicho, ¿vamos a charlar 1 hora? Sí, hace 1 hora que estamos conversando. Nancy, para cerrar, digo, ¿qué te gustaría dentro de 1 año hablamos y qué te gustaría que en ese momento haya sucedido con tu vida? Tu vida, la de tejedor. De acá a 1 año, volvemos a hablar el 27, bueno, no es 27, la gente lo va a ver el 29, ¿no? Pero bueno, fines de noviembre del 2019. A ver, yo quiero que a Tejedor le vaya bien. Así que de corazón, sinceramente deseo que a la gestión que va a entrar ahora el 11 de diciembre le vaya bien. Es muy necesario que le vaya bien. No sé qué voy a estar haciendo de acá a 1 año. ¿Pero qué qué te es lo gustaría que estar haciendo? No sé. Hoy estoy muy abocada al cierre, disfrutando cada momento hasta el 10. Estoy muy abocada al cierre y pensando en qué sigue todo esto, pero no sé muy bien. Lo único que deseo sí es que a Tejedor le vaya bien y que la gente se involucre. Que si Tejedor es chato es porque nosotros somos chatos. Si Tejedor es pujante es porque nosotros somos pujantes. No le podemos echar la culpa a los políticos de turno porque salen de nuestra sociedad, son nuestro fiel reflejo. Así que nos involucremos y que en ese involucrarse seguramente va a ser para el crecimiento de Tejedor. Bien, pero a vos, ¿dónde te gustaría estar? A mí Digo, ¿te gustaría estar en un medio? ¿Te gustaría estar en Buenos Aires? ¿Te gustaría puedes estar en Buenos Aires y haciendo algo me para gustaría acá? estar viviendo en la costa, en una ciudad pequeña de la costa, frente al mar. Nancy, muchísimas gracias por invitarme. por haber venido. Muchas gracias. Y descuento que de acá a 1 año vamos a volver a hablar, seguramente por este programa. Y realmente espero no necesitar como fue en esos años 2014, 2013, 2015, que era...
era necesitar a alguien porque era uno contra el mundo. O Si sea, necesitas apoyo, necesitas no, llamame. alguien que por lo menos, digo, bueno, cuando vos llamás, probar con alguien. Nancy, muchísimas gracias por haber venido y bueno, cuando quieras volver, por aquí estás. Lo que quieras decirle a la gente de esa cámara. Gracias por el acompañamiento de estos 4 años. Ha sido un placer, una linda experiencia, compleja, por momentos ingrata, pero una linda experiencia de crecimiento. Nos volveremos a ver en cualquier momento por ahí, si Dios quiere, si la vida lo quiere. Gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes les decimos que se queden del otro lado porque ya acaba de ingresar y ya está esperando para que hablemos con él, con Pablo Batista. Ya volvemos.